A ver, en el Perú tenemos un déficit de infraestructura, ya no sé si de 30.000, 40.000, 50.000 o 80.000 millones de dólares. Y necesitamos que se construya. Acá estamos en un problema de corrupción horrible entre las empresas más grandes del mundo y del mundo también de la construcción del Perú. Odebrecht es una de las 6 empresas más grandes del mundo, Jenny, de la construcción. Y acá en el Perú, Graña y Montero, JJC e ICSA eran las empresas más grandes y están en unos problemas inmensos. Tengo información de esta empresa que se llama Aldesa, que tiene problemas en Juliaca, en Ayacucho, en Ica, en Arequipa, en Ate, y que tiene al parecer un modus operandi. Siempre pide adelantos sobre los proyectos que tiene que realizar y posteriormente presenta cautelares que impiden el desarrollo de los proyectos porque tienen problemas de terrenos, de saneamiento legal, lo que tú quieras, pero no construye. Y tiene un poder inmenso porque parecer en la OCSE nadie le pone el pare, ni en el Poder Judicial nadie le pone el pare, y eso es algo que ha llegado inclusive hasta el Congreso y tiene fuerza en el Congreso. ¿Qué sabe de esta empresa Aldesa? Lo que se conoce con documentación hasta el día de hoy es que precisamente se está haciendo de obras públicas a nivel nacional con las que no está cumpliendo. No existen muchas de estas obras o quedan abandonadas en una etapa inicial, pero que de por medio siempre cobra el adelanto. Y si retrocedemos un poco, nos damos con la sorpresa de que son obras que traen algún tipo de dificultades, pero que en la etapa correcta no es observado y luego ya se pretende lograr adicionales. Pero como bien has dicho, Philip, ¿dónde está siendo favorecida esta empresa? Esta empresa por varias infracciones ha sido sancionada en la OCE y pese a estar sancionada sigue contratando y es la misma OCE que con diferentes resoluciones deja sin efecto decisiones anteriores de suspensión y permite que esta obra no se declare nula, pero que los procesos de sanción sigan durando de forma tal que no se establece el resultado final de estos procesos sancionadores. Es la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado y tiene una novísima representante, que es la presidenta, es la señorita Blite Lucy Muro Cruzado. Desde agosto, tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, yo no voy a responsabilizar a esta persona por cosas que son un modus operandi hace tiempo. De repente le están sorprendiendo. También es nueva la señorita Claudia Cooper. Yo no creo que ellas sean parte de un andamiaje, pero si esta empresa, como repito, tiene problemas, porque aparentemente se presenta a las licitaciones en las bases con una serie de requisitos que dice cumplir y después no cumple. Así es. Y logra que le adjudiquen obras. Pero ya me parece muy raro que esta empresa española, Aldesa, tenga problemas, reitero, no son los malos de Culiaca, no son los malos de Arequipa, son obras de envergadura importante, son obras de 100 millones, 200 millones, 400 millones. Hay una obra en Ica, que es de las últimas en donde tiene problemas, que son obras de 400 millones. Por decir, en Juliaca, ya han hecho adelantos de 70 millones de soles. Así es. 70 millones de soles y no haces la obra. En Ayacucho, adelanto de 98 millones de soles. O sea, estamos hablando de una empresa que puede tener en caja, no sé, pues 200, 300, 400 millones de soles de adelanto con el Estado. Pero que no debería contratar, Philip. No debería contratar porque tiene sanciones. Por ejemplo, en el caso de Juliaca, se ha advertido que los profesionales que son extranjeros no se habrían registrado en el Colegio de Abogados en el Perú, en los colegios profesionales a los que corresponderían en el Perú. Entonces, se ha identificado de que estas personas aparecen firmando en una notaría, pero se ha verificado también que nunca ingresaron al país. Entonces, por ese motivo, el tribunal sanciona a la empresa. Pero en forma posterior sale uno de sus integrantes y es reemplazado por otro. Y esa sanción fue declarada nula y dejada sin efecto bajo el argumento de que el notario había legalizado las firmas de estos profesionales vía Skype.
Imagínate qué tipo de legalización es esa, qué tipo de acción para darle fe pública es esa. Si los profesionales tienen que estar en territorio peruano, se tienen que registrar en los colegios profesionales y tienen que registrar sus firmas legalizadas. Yo no tengo nada en contra de que vengan empresarios extranjeros. Son bienvenidos, pero que se cumplan con las leyes. ¿Para qué tenemos el Colegio de Ingenieros del Perú? ¿Para qué tenemos el Colegio de Arquitectos del Perú? ¿Cómo sé yo que ese ingeniero o ese arquitecto o ese quien sea que viene de España es competente para esto? Y además le están pidiendo como requisito de la obra hacer eso. Por dar un ejemplo, eso ha pasado en el túnel de Pucallpa. Es decir, ganaron la licitación con los documentos que acreditaban que estas personas, estos profesionales se habían registrado. Y para eso contaban con la fe pública de un notario. Pero cuando se verificó ya en la OCE, ¿no?, se estableció de que estas personas nunca habían entrado al territorio nacional. Eso es grave. Pero que en la misma OCE se deje nula esa sanción y luego se haya dado por válido el argumento del notario que diga que las personas han legalizado su firma vía Skype. ¿Dónde se ha visto eso? Además tienen una fuerza tal, mira, en Ica, atención al ministro de Justicia, el doctor Mendoza, que ha sido presidente de la Corte Suprema, no estamos hablando de cualquiera, es un tipo con unos pergaminos inusuales. Que el presidente de un poder público como el Poder Judicial termine de ministro es un currículum que así nomás cualquiera no tiene, con respeto a los otros ministros de justicia que hemos tenido. Pero el doctor Enrique Mendoza es una persona de amplísimo conocimiento, una persona que en su vida tenía una mácula de nada. Pero fíjate, esta empresa se convoca una licitación para un penal, ¿no es cierto?, para una obra, allá en Ica, ¿ya? Una obra importante. Esta empresa pierde, impugna y paraliza la obra. Así es, y paga. No solamente que cuando ganan tienen los adelantos y no avanzan, sino que cuando pierden hacen que le paralicen al otro y se perjudique el país. Y eso ahí lo pueden hacer, ¿por qué? ¿Cómo es que pueden hacer eso? O sea, claro, cuando no gana empata y cuando pierde también gana. ¿Por qué? Porque van a impugnar y para ello pagan un monto altísimo en dólares como fianza. Claro. No les importa perderlo, ¿por qué? Porque en el camino, como ya se está evidenciando que tiene favorecimiento de la OCE, esa empresa que ganó y ahora está impugnada a la OCE, ¿no?, se entiende que por ese favorecimiento va a perder o va a ser sancionada o se va a declarar nulo el proceso. Entonces, otra vez empieza el proceso y al desatiende para este caso, ICA ha puesto una fianza, la fuerza de esta empresa que pone una fianza de $230.000 para impugnar, donde perdió. Claro, como no va a tener plata si tiene cantidad de plata que le ha adelantado el Estado. Si yo te doy 98 millones, 40 millones, 80 millones, tengo 200 millones de soles en caja, las fianzas las consigo, pues cada vez que pierda va a impugnar, o sea, nunca va a dejar que el otro le gane. Entonces cuando gana, gana y no construye. Y cuando pierde, pierde y el otro tampoco no construye. O sea, es una empresa constructora que ni construye ni deja construir. Pero porque siempre está detrás de la obtención de la buena pro. Porque si ya ganó otra empresa y se impugna esa decisión ante la OCE, la esperanza que tienen en realidad es que ese proceso se declare nulo para que vuelva a llevarse a cabo y se pueda presentar nuevamente la empresa. O sea, el perro del hortelano, o sea, ni come ni deja comer y además... Pero siempre por un objetivo, Philip. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que estas obras están construidas, no están construidas, están a medio hacer. Pero ¿cuál es el elemento común en todas estas obras cuestionadas? El pago o el cobro del adelanto. Y luego, ¿cómo es que todo se orquesta para orientarlo y guiarlo hacia un arbitraje? De forma tal que encima que el Estado pierde el adelanto, pierde la ejecución de la obra, porque ese ya es un perjuicio como país en el ámbito de la infraestructura, encima todavía tiene que pagarle a la empresa con el resultado del arbitraje. Pero ahora, un tema... Una de las cosas que tenía como modus operandi Odebrecht era el sistema de arbitraje. Así es. Es decir, deja de costado al Poder Judicial y va, siempre te sometes a un arbitraje y el arbitraje, como consecuencia de que el arbitraje está pendiente, metes una cautelar, paralizas la obra y estás con la plata en la mano. O sea, eso es para cuando no construyes. Y cuando pierdes también impugnas. Entonces, esta empresa, y yo he estado googleando, no estoy absolutamente seguro de que eso de ahí sea... consecuencia de un proceso ya sentenciado, pero en España está siendo acusada de financiamiento ilegal de partidos políticos a cambio de obras públicas, o sea, un Odebrecht español. Y en México también tiene este problema. Entonces, lo que hay que hacer es curarnos en salud.
O sea, yo espero, reitero, que esta señorita Blite Muro, que es la número 1 de OCSE, haga un pronunciamiento, porque han habido hasta congresistas que han pedido información y no le dan. Así es, parece que tuvieran bastante protección. ¿Esto qué evidencia, Philip? ¿Y por qué tocamos este tema? Porque esto, el ejemplo de Odebrecht lo que nos hace conocer es que hay varias organizaciones criminales que ya están operando con la misma estrategia, partiendo porque quieren llegar al poder financiando campañas políticas, ya sean locales, regionales, presidenciales, para poder hacerse de las obras durante toda esa gestión. ¿Y por qué una organización criminal? Porque desarrolla varios brazos, el de la corrupción, muchas veces el mediático y el brazo legal. Ese brazo legal que tiene, ¿no?, en diferentes instituciones, como se está viendo ahora en la OCE, personas que lejos de cumplir su función favorecen con decisiones en el ejercicio de su función a estas empresas que, pese a estar sancionadas y que no deberían contratar hasta el año 2024, siguen contratando, pero por decisiones de la misma OCE. Mira, esta empresa, lo de Juliaca, ha sido sancionada con 36 meses para que no pueda contratar con el Estado. En la OCE eso lo tiene que saber, ¿no? Medida cautelar pendiente. O sea, la OCE ya sabe que está cuestionada. Además, la vuelven a sancionar en otro caso con 47 meses. ¿No es cierto? También meten otra cautelar. Así es. Y les adelantan la plata. Entonces, digo, ¿qué cosa supervisa la OCE? Si en Juliaca se ¿Cuál es el problema? Mira, por ejemplo, en Juliaca es un tema muy, muy delicado. Se prueba que los documentos que presentaron fueron falsos porque los profesionales no habían entrado al territorio peruano. ¿Qué consecuencia trae para la ejecución de la obra? Ese proceso en sí, aparte del proceso sancionador que puede haber en la OCE, da lugar a que ese proceso se declare nulo. ¿Qué quiere decir? Que al declararse nulo se tiene que llamar a una nueva licitación para que pueda continuar el proyecto. Pero como en este caso ya habían sancionado a la empresa, ¿no?, y ese mismo tribunal, cuando cambian a uno de sus integrantes, resuelve de que se había dado la legalización vía Skype, que hacen que ese proceso administrativo que tiene que terminar ha quedado suspendido a la espera de nuevas pruebas. ¿Y qué genera eso también? Que el proceso mismo del proyecto no pueda ser llevado a cabo nuevamente. Pero sin embargo, ¿qué hay de por medio? Cobros de adelantos, situaciones que perjudican a la región y al Estado peruano. De Arequipa y Ayacucho, estos señores han dado adelantos de 98 millones de soles. Y esto tiene tan larga data que esto lo ha sido denunciado por el congresista Juan Carlos Eguren. Eguren ya no es congresista, eso ha sido en el gobierno pasado. Entonces, mi preocupación es que esta empresa debió haber sido sancionada e inhabilitada, como fue el caso de Odebrecht. Porque si realmente se hubiera hecho valer el que una empresa sancionada o inhabilitada no puede contratar con el Estado, nunca Proinversión hubiera podido sacar el informe que sacó el doctor Monroy para que hagan la interoceánica. Entonces, tienen que chequear esto. No vaya a ser que Aldesa haya sido aportante en la campaña de PPK, no vaya a ser que Aldesa haya contratado, así como Mariano González, otra gente hayan financiado y ahora tenga esta gente metida en el... Piensa mal y hacer... Yo soy mal pensado, así es, pero a nivel nacional. Cuando me llega una cantidad de documentación, porque a mí muchas veces, como te puede pasar a ti, vienen acá a la puerta de la radio y me traen papelitos y me dicen tal cosa, entonces me dicen, métase tal cual cosa. Pero no es que me han traído un papelito. Hay información detallada, con cargos, con presentaciones, con firmas, con fechas, con montos, con procesos de 5 diferentes... Así es. Juliaca, Arequipa, Ica, Lima, o sea, hay que estar mosca en esto. Y sobre Yo no todo, quiero que mi país se paralice, por si acaso. El problema, Philip, es que nos mostramos como un Estado tan débil en su sistema, ¿no?, como gobierno, como fiscalía, como poder judicial, que estas empresas ya no les importa actuar de esta manera. Esta y otras empresas que están paralizando con corrupción a nuestro país. En Ica eso es lo lamentable. Se tiene que hacer un penal. Necesitamos un nuevo penal. No, por esto, por si acaso, Jenny, lo de Odebrecht, por la Bajato, van a haber mínimo 100 personas más en la cárcel y gente de mucho peso. Entonces, necesitamos no solamente el penal de Ica, necesitamos otro penal seguramente por acá.
Entonces, ese penal de Ica se tiene que realizar y eso es una obra del Ministerio de Justicia, porque el pliego del INPE es del Ministerio de Justicia. Entonces, el ministro se ponga las pilas para ver por qué paran esa obra. Y propiamente el fiscal de turno anticorrupción debe acoger esta denuncia a Philip para poder investigar hasta dónde llegaría los tentáculos de los que se valdría esta empresa para poder tener este tipo de trato en la OCE, para poder lograr las buenas pros cuando está presentando documentación falsa o no. O sea, es necesario que además que desde la OCE, ¿no?, se den los correctivos del caso, ¿no?, y que desde el Ministerio Público se inicien las investigaciones, porque si no, estas empresas van a seguir actuando, no solamente esta que pudiera estar haciéndolo, sino todas aquellas que en este momento están aprovechándose de que el país está distraído con la empresa Odebrecht y todas las empresas consorciadas y que puedan estar cometiendo actos de corrupción a nivel nacional. Tengo entendido acá, me dicen que tiene un muy prestigioso abogado, muy capaz, el doctor Renato Delgado Flores, ha sido miembro del Tribunal de Contrataciones del Estado, o sea, que se sabe el teje y maneje de esto, ¿no es cierto? A mí me preocupa que pase esto, porque hay que decirlo claramente, una de las cosas que se tuvo que haber hecho con Odebrecht y las empresas consorciadas desde el primer día es que estas empresas tengan una administración judicial para que sigan con las obras, porque los ingenieros, los electricistas, los arquitectos no tienen nada que ver en el asunto, de repente son muy buenos, ¿no es cierto? Pero han frenado, entonces en vez de tener eso, tenemos empresas que están frenadas y obras que están recontra frenadas. Bueno, en fin, ha sido muy amable con nosotros. Gracias, Toma. Correcto. Saludos pues a todos los locos que piensan como tú, porque yo también me he vuelto medio loco. Un saludo al loco Gino Costa, al loco Montenegro, ¿no es cierto? Porque la señora Montenegro, que también es una señora muy guapa, porque hay que decir que la señora es muy guapa, es de Alianza por el Progreso, se ha vuelto loca como tú, se ha vuelto loco Javier Velázquez que tengo, o sea, todo el mundo que quiere que PPK responda, Gino Costa, ahora se ha vuelto loco. No sean malos. 9:29 a.m, Alan García se está presentando en este momento al Congreso para el tema Lavajato y vamos a seguir hablando del tema de Lavajato. Acá no le corremos a los temas con Eugenio de Medina Lora. Ahora le toca estar en la sartén a Alan García, 9:30.